Bienvenidos a Innovaplásticos. En la jornada de hoy vamos a hablar del reciclado químico de plásticos. Yo soy Débora García Bello, soy química y divulgadora científica y hoy haré de maestra de ceremonias. Quería dar un par de mensajes, uno como química, y es que sobre los plásticos se habla mucho, y los tenemos a nivel ordinario en nuestro día a día, pero es un material que realmente desconocemos. Como química me fascinan los materiales y entre ellos los plásticos. Son muy versátiles y la verdad es que, aparte de cosas ordinarias, las utilizamos en cosas que a veces no nos damos cuenta, como por ejemplo en construcción, a nivel sanitario, tienen muchas utilidades. Es un material útil y también es un material muy estético. Tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos, pero no son propios del material, sino más bien del uso que hacemos de ese material. Temas de gestión de residuos, impacto medioambiental. Desde la divulgación científica, como divulgadora científica, también tengo cosas que decir sobre los plásticos, y es que son muy desconocidos, entonces creo que tenemos que ponernos las pilas los que nos dedicamos a la comunicación a la hora de hablar de ellos, porque hay mucha desinformación y muchos prejuicios. Y sobre todo esto que tiene que ver con el impacto medioambiental de los plásticos, también hay mucho prejuicio al respecto. Y tenemos soluciones y unas de ellas vienen de la mano de la ciencia, como vienen muchas soluciones que tienen que ver con el medio ambiente, y entre ellas la química, y es de lo que vamos a hablar hoy, del reciclado químico de plásticos. Los plásticos pueden ser materiales con más de una vida y materiales sostenibles, y de todo esto vamos a hablar hoy. Es todo un desafío. Para hacer la inauguración oficial contamos con dos personas. La primera que os presento es Cristina González, de Susquem España. Hola, Cristina. Hola, Débora, muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a esta segunda sesión virtual de Innovaplásticos, que, como bien decía Débora, hoy estará centrada en el reciclado químico, como solución innovadora y complementaria al reciclado mecánico, que además puede cambiar la manera en la que abordamos el tratamiento del final de su vida útil. Una solución de las más prometedoras de la industria química, que permite descomponer el plástico en sus materias primas y monómeros para poder fabricar nuevos productos químicos y plásticos equivalentes, también en términos de calidad a los que se obtienen por las vías convencionales. El reciclado químico abre una gran ventana de oportunidad. En primer lugar, reducimos la cantidad de residuos plásticos y, en segundo lugar, mejoramos la eficiencia de recursos, ya que el uso de residuos plásticos como materia prima reduce nuestra dependencia de los recursos no renovables a la hora de fabricar nuevos productos. La Unión Europea marca unos objetivos muy ambiciosos, unos objetivos que pasan necesariamente por reciclar más plásticos y por conseguir que los productos plásticos que contengan material reciclado sean incorporados en un número creciente de mercados y aplicaciones, avanzando así hacia la plena circularidad de los plásticos. Y aquí es donde la industria química juega un papel fundamental, pues estos objetivos solo se lograrán gracias a la inversión en investigación, desarrollo e innovación y al escalado de las tecnologías de reciclado químico, para que puedan ser consideradas una opción viable entre todas las tecnologías disponibles. Por ello, desde la industria química consideramos fundamental que se generen las condiciones adecuadas que permitan impulsar todo el potencial del reciclado químico. Condiciones como generar un marco normativo adecuado, la igualdad de condiciones que garanticen la competitividad de nuestras empresas, aplicación de estándares de calidad como análisis de ciclo de vida o balance de masas y la accesibilidad a las materias primas. En definitiva, necesitamos vías claras para poder valorizar los plásticos después de su utilización. Y todo esto solo será posible si se apuesta por la colaboración como herramienta de cohesión para fomentar la innovación. Y eso es precisamente lo que nos mueve como Susquem España. Desde su constitución hemos apoyado la innovación en química sostenible y la colaboración público-privada, conscientes de las enormes oportunidades que ofrece. No quiero terminar sin agradecer a los ponentes y a las entidades colaboradoras y también agradeceros a todos vosotros vuestra presencia en esta tercera y especial edición de Innovaplásticos. Os animo, como hice en la sesión anterior, a participar activamente planteando todas vuestras preguntas para así fomentar el debate y lograr, aunque sea por un rato, olvidarnos de la distancia que nos imponen las pantallas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Alicia Martín, de Plastics Europe. Hola, Hola. muchas gracias, Débora, por tu introducción y buenos días a todos. Es un placer para mí daros nuevamente la bienvenida
a esta segunda sesión online de Innova Plásticos. Un evento con el que desde Plastics Europe y Susken queremos mostrar cómo la innovación con plásticos contribuye a la economía circular. Quiero agradecer a todas las entidades colaboradoras que nos han apoyado en este evento, por supuesto a los ponentes que esta mañana van a compartir con todos nosotros sus conocimientos y su expertise, a todos los que nos acompañasteis en la sesión anterior y que me consta que hoy también estáis haciéndolo, y bueno, y a los que os habéis unido hoy por primera vez a esta segunda sesión online de Innova Plásticos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer casos de éxitos en diferentes sectores de cómo se había conseguido incrementar la economía circular gracias a la innovación con plásticos. En esta sesión nos vamos a centrar en el reciclaje químico de los plásticos, una tecnología en alza y prometedora y que se está convirtiendo en un elemento fundamental para complementar el reciclaje mecánico y así poder dar solución y complementar los objetivos que nos vienen marcados por la Unión Europea, como ha dicho anteriormente Cristina. Hoy veremos que existen varias tecnologías de reciclaje químico para tratar los diferentes tipos de plástico y todas ellas nos van a aportar nuevas materias primas de calidad y que son fundamentales para conseguir incrementar ese contenido de material reciclado que se incorpore en los nuevos productos que pongamos en el mercado y que, por tanto, así nos permitan alcanzar esos objetivos ambiciosos que nos marca la Unión Europea. Pero para que todas estas tecnologías emergentes puedan desarrollar su potencial, no solo es fundamental seguir apoyando la innovación intersectorial, sino que también es primordial contar con un marco regulatorio adaptado y con estándares y con modelos de cálculo aceptados, como por ejemplo el concepto de balance de masas, para que de esta manera el reciclaje químico sea una ruta complementaria al reciclaje mecánico. Y, por supuesto, para que esto se produzca, sabemos que es necesaria la colaboración entre todos los entes implicados y por eso creemos que con eventos de este tipo podemos, bueno, pues acercar este diálogo y esta puesta en común de ideas. Y sin más, Débora, te devuelvo la palabra. Espero de verdad que esta segunda sesión genere éxito y sea de tanto interés como la primera o incluso más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alicia. A continuación vamos a hablar con diferentes expertos que nos van a hacer cada uno una ponencia y a mí lo que me encantaría es que al final de esta jornada quedase muy claro qué son todas estas cosas de las que estamos hablando. ¿Qué es el reciclaje químico? ¿Qué es eso del balance de masas? Porque creo que las cosas cambian o empiezan a cambiar cuando todo el mundo las solicita y para solicitarlas hay primero que entenderlas. Para empezar, tenemos a Carlos Monreal, que es presidente de Chemical Recycling Europe, y nos va a hablar de una perspectiva prometedora para el desarrollo del reciclado químico en Europa. Hola, Carlos. Buenos días y bienvenidos a Innova Plásticos. Quiero dar las gracias a la organización, al esfuerzo que están realizando todas las personas que están siguiendo el programa desde Latinoamérica y a todos los asistentes en general. Dispongo de escasos 13 minutos, Débora, o sea que voy a intentar limitar mi presentación, pero espero que los mensajes principales sean claros, a pesar de tener el texto que lo vamos a compartir en inglés. Haré la presentación en castellano. No obstante, la organización pondrá a disposición de todos copias de la presentación que he distribuido prácticamente en 3 bloques principales. Una primera parte que va a ser la introducción a la Asociación Chemical Recycling Europe. Una segunda parte que será un vídeo de unos 5 minutos que nuestra empresa ha preparado este verano para motivar el reciclado de plásticos en general y concretamente usando el reciclado químico para determinadas corrientes de residuos plásticos. Y para acabar con unos ejemplos de productos obtenidos con nuestro proceso que realizamos en Plastic Energy, con una de las plantas que se podía ver antes en el fondo de mi pantalla. Chemical Recycling Europe
es una asociación europea con base en Bruselas, constituida para presentar o representar todas las tecnologías de reciclado químico y fue constituida en febrero del 2019. Nuestra misión persigue representar la industria del reciclado químico en las instituciones europeas y promocionar tecnologías innovadoras para el reciclado químico e impulsar la economía circular en el plástico. Y lo convierten bien en sustancias químicas o en otros productos, pero excluyendo la recuperación en forma de energía. Asimismo, hemos colaborado con la coalición de Chemical Recycling para asegurar una definición clara y que sea reconocida por toda la cadena de valor. Los miembros actuales son 11 compañías, 10 de ellas estrictamente tecnológicas. En cualquier caso, la asociación está abierta a cualquier otra empresa de la cadena de valor que esté interesada en desarrollar el pleno potencial del reciclado químico. Los incentivos que básicamente que nos mueven a la asociación están fundados en 4 objetivos, que son básicamente que todos los plásticos de envasado deben ser reusados o reciclables para el 2030. 2, que según la Circular Plastic Alliance, 10 millones de toneladas de plásticos deben de ser reciclados para el 2025 y que para el 2030 tienen que más del 50% deberían ser reciclados. Por otro lado, el recientemente anunciado Green Deal europeo para reducir las emisiones de efecto invernadero. Y por otro lado, las actuaciones relacionadas con la economía circular que van relacionadas también con el Green Deal. El reciclado químico nosotros lo presentamos como una solución para alcanzar los objetivos de sostenibilidad que nos hemos establecido. Porque básicamente incrementa la reciclabilidad de los productos, reduciendo la cantidad de plásticos que puedan terminar en vertederos o en la incineración. Por otro lado, dando la oportunidad a que estos plásticos puedan ser nuevamente utilizados para aplicaciones de contacto con alimentos y obtener a través de todas estas iniciativas tecnológicas conseguir el incrementar lo que es el reciclado a nivel europeo. El reciclado químico, como se ha comentado durante las presentaciones, se busca como un complemento del reciclado mecánico. No tendría ningún tipo de sentido el buscar solucionar con una nueva tecnología, intentar dar soluciones que ya existen y, sin embargo, el reciclado químico lo que básicamente intenta hacer es evitar que aquellos plásticos que tengan olores o que estén mezclados entre diferentes tipos de polímeros, evitar el lavado de los plásticos y como consecuencia lo que es el secado. En definitiva, conseguir que plásticos o corrientes de residuos plásticos que actualmente son problemáticas para reciclarlas mecánicamente por diferentes tipos de motivos, sin necesidad de separarlas por tipo de plástico, poderlas procesar y poderlas convertir en un producto que posteriormente pudiera ser incorporada dentro de la cadena de valor de formas varias veces y con aplicaciones tan importantes como para estar en contacto con alimentos. Consideramos, y McKinsey hizo un informe recientemente donde considera que el reciclado químico puede contribuir a reciclar más del 17% del residuo plástico a nivel mundial a partir del 2030. Existen diferentes tipos de tecnologías en reciclado químico. Se habla del reciclado químico en muchas ocasiones y se le confunde o se le asocia única y exclusivamente a un tipo de tecnología. No es el caso. El reciclado químico son diferentes tecnologías que tratan diferentes tipos de materias primas
donde veis en este esquema, en esta transparencia, donde el residuo plástico, una vez utilizado, o bien se puede volver a través del reciclado mecánico a la fabricación de pellets para luego nuevamente continuar haciendo nuevos productos, o a través del reciclado químico damos un paso anterior en la cadena de valor, llevándolo prácticamente a través de diferentes tipos de tecnologías que son desde la pirólisis, gasificación o el craqueo hidrotérmico de los residuos plásticos, la depolimerización o la disolución de los residuos. Con esto conseguimos diferentes tipos de outputs o de diferentes tipos de productos dependiendo del tipo de tecnología que se vaya a utilizar. En cualquier caso, para nosotros es clave y seguimos trabajando donde hay que intentar reducir y rediseñar los plásticos para que puedan aumentar las posibilidades del reciclado de los mismos. También, por otro lado, hay un reto a la hora de desarrollar nuevas tecnologías, que consiste básicamente en las regulaciones. Las regulaciones no podemos prever nunca que vayan por delante de la tecnología, pero lo que sí nos gustaría es que de una forma u otra que las regulaciones en los diferentes países fueran acompañando lo más rápidamente posible a tecnologías que existen y que pueden abrir la oportunidad para llegar a conseguir los objetivos que todos pretendemos. Dentro de estas regulaciones consideramos que hay unas áreas muy importantes, que es, por ejemplo, el reconocimiento del reciclado químico como un método de reciclado, que actualmente, pues dependiendo del país, pues existe una opinión u otra. Eso mismo facilitaría que la inclusión del reciclado químico como un método de reciclado permitiría a este tipo de tecnologías acceder a fuentes de residuos que actualmente sistemas de tipo Ecoembes en España no pueden ser aceptados y procesados por estas nuevas tecnologías porque no computan dentro de los objetivos de reciclado de la organización, y eso pasa absolutamente en casi todos los países. Por otro lado, incentivar hay que desarrollar infraestructuras que permitan pues, conseguir los objetivos que estábamos comentando antes de duplicar en Europa las cantidades de toneladas de plástico que se reciclan, pasar de las actuales 5 o 6 millones de toneladas a un objetivo de mínimo de 10 millones de toneladas para el 2025. Para eso hace falta desarrollar infraestructuras, hace falta pedir permisos para las diferentes plantas que se tienen que construir. Esos tiempos esos permisos pues llevan tiempos y, en definitiva, la construcción de cualquiera de estas plantas lleva prácticamente 3 años del momento que se diseña al momento que está operativa. Por otro lado, las legislaciones relativas a la condición de fin de residuo, esto es algo muy relevante, muy importante, que no afecta solamente al reciclado químico, que también afecta al reciclado mecánico, donde independientemente que a nivel europeo existe una definición de cuándo un producto tiene que ser considerado fin de residuo, sin embargo, la aplicación después se realiza país por país y los tiempos de desarrollo y de aprobación de la condición de fin de residuo para un proceso concreto, pues son muy variables desde 3 meses a más de 2 años, y eso nuevamente unido al punto anterior de tener que aplicar por permisos específicos para el desarrollo de este tipo de tecnologías hace que sea todo el proceso mucho más largo. Y por otro lado, por supuesto, proporcionar trazabilidad en el proceso con lo que estábamos comentando del balance de masas para que genere confianza de que lo que se recicla a través de un proceso químico y acaba al final en un producto, pues tenga trazabilidad y sea reconocida. La asociación participa en diferentes tipos de congresos, colaboramos y participamos en el desarrollo de la política europea
y hacemos diferentes tipos de comunicaciones que invito a que se pueda acceder a la página web de la asociación y ver en los cuestionarios. Hay un área muy interesante con preguntas y respuestas, intentando dar soluciones a dudas que en muchas ocasiones muchas personas tenemos. Voy a proyectar un vídeo en estos momentos ahora que me gustaría que se pusiera en funcionamiento, por favor. La vieja Europa, cuna de la civilización y la cultura occidental, origen y futuro. Hoy, Europa vuelve a ser referente para el mundo gracias al Green Deal, el Pacto Verde por una economía limpia con 0 emisiones. 50 acciones concretas contra el cambio climático para convertir Europa en un continente climáticamente neutro en 2050. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment. España es un gran país del sur de Europa con menos de 47 millones de habitantes. Un gran país que ha sido clave en la historia de Europa y del mundo moderno tal y como lo conocemos. Un país de pioneros que atravesaron el mar rumbo a lo desconocido, consiguiendo dar la vuelta al mundo y ampliando sus fronteras. De ingeniosos, hidalgos de las letras y la poesía, en un idioma que hablan más de 580 millones de personas en todo el mundo. De artistas que, armados con su paleta y sus pinceles, cambiaron la manera de representar nuestra realidad, rompiéndola en 1000 formas y colores. De hombres y mujeres de ciencia que nos han ayudado a entender nuestro cerebro, nuestro corazón y el código genético que es el origen de la vida. De soñadores que inventaron aparatos imposibles para recorrer las profundidades del mar o los trajes que nos han permitido viajar al espacio. De grandes empresas que gracias al esfuerzo y la innovación ya se encuentran entre las más valiosas del mundo. Con una gran sociedad comprometida y solidaria que ha convertido a nuestro país en el mayor donante de órganos del mundo por 27º año consecutivo, con la tasa de donantes más alta del planeta. Y un sistema sanitario que ha demostrado su vocación y entrega en los momentos más difíciles de la reciente pandemia del COVID-19. Hoy, España necesita nuevos pioneros, hombres y mujeres que decidan enfrentarse a nuevos problemas, nuevos desafíos para proteger un planeta que espera ser rescatado. En Plastic Energy queremos afrontar ese reto. Hemos desarrollado un sistema patentado de reciclaje químico único en el mundo que garantiza una nueva economía circular para el plástico. Reciclando los plásticos que nadie más puede reciclar y convirtiéndolos en Tacoil. Un aceite que será la materia prima para fabricar nuevos plásticos, reduciendo la dependencia de fuentes fósiles y mejorando la huella de carbono. Este sueño es, desde hace más de 3 años, una realidad en España. Gracias a 2 plantas industriales operativas en Almería y Sevilla, que trabajan para conseguir el desperdicio 0 de plástico 24 horas al día. Nuestro sueño es cada vez más grande en nuestro país. Ya estamos diseñando nuevas plantas en Sevilla, Tenerife y el País Vasco, y en todo el mundo. Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania, Malasia o Indonesia. En Indonesia nos hemos comprometido junto a la organización internacional WWF a retirar de sus vertederos, a partir de 2025, más de 100.000 toneladas de plástico anuales, evitando que acaben en nuestros mares. Ese mismo año en Europa hemos adquirido un compromiso con los objetivos europeos de Circular Plastic Alliance para reciclar 10 millones de toneladas de plástico anuales. Queremos compartir nuestra tecnología con el mundo trabajando junto a gobiernos, instituciones, universidades y empresas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas y alcanzar una sociedad más eficiente y sostenible para todos. El nuevo anteproyecto de la Ley de Residuos va a establecer las bases del cambio. Y sabemos que el cambio es urgente, que el momento es ahora.
Queremos ser el motor de la revolución de la economía circular en España. Reunir un pequeño ejército de pioneros, de soñadores que no tengan miedo a tomar las armas de la innovación y la responsabilidad para garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones. Plastic Energy. Recicla futuro. Me gustaría compartir con todos unos ejemplos concretos de productos obtenidos a través del reciclado plástico. Como pueden ver aquí en la transparencia, el residuo plástico se convierte en esa nafta reciclada para posteriormente fabricar los pellets y posteriormente hacer los envases. Ejemplos de estos productos que están validados por ISCC, la trazabilidad del proceso, son, por ejemplo, pues algunos con el Magnum, el helado, o el Philadelphia Cheese, el packaging o diferentes tipos de quesos. Muchas gracias a todos y espero que después en la parte del debate tengamos oportunidad de contestar algunas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Me quedo con, bueno, hay dos informaciones que a mí me parecen especialmente relevantes, que es que el reciclado químico de plásticos no es una única estrategia, sino varias. Y otra cosa muy llamativa es que no todos los países reconocen el reciclado químico de plásticos como reciclaje. Es algo sobre lo que deberíamos reflexionar y a lo mejor se producirían cambios. A continuación os presento a Eva Verdejo, que viene de Chemical Recycling Group Leader de Aimplas, y nos va a hablar de cómo alcanzar los objetivos de reciclado, sobre el reciclado químico y balance de masas, que es todo esto. Adelante, Eva, hola. Quiero agradecer a Plastic Europe y a Susquem pues, el organizar, ¿verdad?, esta jornada que yo creo que es muy interesante y que nos puede empezar ya a marcar esos cambios que necesitamos en muchos puntos, ¿verdad? Y bueno, y sobre todo agradecer que hayáis contado con Aimplas, ¿verdad?, dentro de este elenco de ponentes, de verdad os lo agradezco mucho. Nada, pues yo un poco lo que sí iba a comentar hoy es, bueno, el cómo alcanzar esos objetivos de reciclado que antes comentaba Carlos, ¿verdad? Todo eso que nos pide la legislación mediante métodos que de alguna forma nos den esa transparencia, esa realidad, esa veracidad y que realmente sean uniformes, que todos los países tomemos los mismos y que de alguna forma nos sirvan para sumar, ¿vale? Bueno, antes que nada os quería presentar en medio segundito, porque si no además Débora me pegará, ¿verdad?, porque me comeré mucho tiempo, lo que es el instituto. Nada, simplemente comentaros que, bueno, que yo represento a Aimplas, el Instituto Tecnológico del Plástico, un centro tecnológico situado en Valencia, ¿verdad?, con más de 30 años de experiencia en el sector del plástico y que de alguna forma trabajamos, pues bueno, para poner nuestro granito de arena, ¿no?, y ayudar a las empresas a hacer ese trabajo global desde todos los puntos de vista, desde los materiales, desde la transformación y sobre todo también el tema de reciclado y de cómo introducir y dar valor al material plástico tanto en la parte económica como también en la parte social. Bueno, deciros que ahí están nuestras instalaciones y bueno, como detalle, pues deciros que ahí en principio veis unos cuantos edificios y 3 naves grandes, porque la cuarta todavía no la hemos incluido en la foto y justamente es la que llamamos nosotros la nave química, ¿verdad? Eso demuestra un poco el interés que tiene todo el sector en cada vez más en cómo trabajar de otra forma los residuos plásticos, de forma complementaria al reciclado mecánico, y es ahí donde tenemos todas nuestras instalaciones de reciclado químico, que como decía también Carlos, tienen muchos colores y tienen muchos rostros, ¿verdad? Porque tenemos pirólisis, tenemos solvólisis, tenemos deslaminaciones, disoluciones e incluso cosas a veces tan marcianas como un craqueo biológico, que también nos sirve para sumar, ¿no? Que es un poquito lo que nos interesa. Bien, pero vengamos realmente a lo que pensamos, qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y qué es lo que puede aportar. Bueno, hay una cosa que es importantísima señalar, ¿vale? Y es pensar que cuando nos hablaban en la legislación, ¿verdad?, y la importancia de esa jerarquía de residuos, donde empezábamos con la prevención, con la reutilización, después con la parte de reciclado, después ya la valorización energética como algo ya, bueno, necesaria
pero ya un poquito más secundaria, que todo suma, y después ya lo último que teníamos que hacer con nuestros residuos, que era como último recurso, ¿verdad?, eliminarlo en vertedero. Hay que decir que el reciclado químico es un punto importante para sumar, sobre todo en la parte de reciclado, material. Porque no nos equivoquemos, al final es otra forma de tratar a los residuos que nos permite, por supuesto, alcanzar ese cumplimiento de objetivo que nos pide la legislación europea, la legislación nacional. Decir también, y eso yo creo que lo vamos a decir durante toda la jornada, ¿verdad?, que el reciclado químico no viene a pegarle un empujón al reciclado mecánico y a ocupar su posición, sería una locura, sería realmente poco eficiente, poco efectivo, sino que hay una gran complementariedad con reciclado mecánico y es más, algunos de los pasos incluso se comparten. Lo que decíamos, que para ese cumplimiento de objetivos que nos requiere la Unión Europea, pues al final es donde se suman este reciclado químico, que además tiene dos puntos muy, muy, muy importantes a destacar. Principalmente la calidad que puede dar a las materias primas recicladas, porque son unas calidades que nos hacen en muchos casos indistinguibles del propio material virgen. Vamos a tener un material que en algunas de sus posibilidades tecnológicas las vamos a introducir directamente, ¿vale?, en los mismos procesos en los que tenemos la síntesis de nuestros materiales vírgenes. Por eso luego veremos que a veces se nos hace necesario una nueva metodología para sumar, porque a veces es, pues bueno, yo os diría a veces, o casi siempre, imposible de distinguir con un análisis posterior de la materia prima, ¿vale? No sé cuánto al final tengo de material reciclado, cuánto tengo de material virgen. Fijaros la importancia. Al final tengo un material completamente, bueno, no sé si perfecto o imperfecto, lo que es un material plástico, ¿verdad? Siempre perfecto, pero con unas calidades muy, muy, muy altas. Eso además, ¿qué nos permite? Utilizarlo en cualquier aplicación posterior a ese material, y eso es muy importante. También es algo de lo que vamos a estar hablando, yo creo que todo, ¿verdad?, toda esta jornada. Lo podemos poner en aplicaciones tan estrictas de necesidad, de características, como por ejemplo el contacto con alimentos, que además os recuerdo que Europa nos ha marcado unos porcentajes importantes ya de inclusión de material reciclado, ¿vale? Por ejemplo, en botellería de alimentación, ¿verdad?, para el 2025 y el 2030, una cantidad de material reciclado que tenemos que incorporar que, gracias al reciclado químico, pues estos objetivos serán posibles. Lógicamente, sí, pues unimos toda la parte de administración, de permisos y posibilidades y agilizamos para llegar a esos tiempos. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar, verdad, para conseguir que podamos cumplir esos objetivos a nivel, pues eso, numeritos de cuánto reciclamos y cuánto los productos llevan de material reciclado? Pues vamos a necesitar esa trazabilidad y transparencia que, por supuesto, siempre necesitamos que la industria lo cumpla. En ese sentido, ahí os había puesto, ¿verdad?, un esquema donde veis que las flechas centrales marcan más o menos cuál es realmente toda la cadena de valor, ¿verdad?, desde que tenemos las materias iniciales, ¿verdad?, que en la mayor parte de materiales plásticos es el propio petróleo, aunque sabemos que hay otros orígenes, por supuesto, ¿vale?, y de cómo ese material pues va siendo trabajado a lo largo de toda su cadena para al final obtener esos polímeros que van a ser nuestra base principal de materia prima y luego a partir de él cómo vamos a ir transformando. Si os dais cuenta, antes lo decíamos también, al final de esa cadena nosotros tenemos unos residuos que lógicamente y dentro del ámbito cada vez más circular, pues nosotros ese residuo no va a ser más que recursos para volver a introducir en los distintos eslabones de la cadena. Y así un reciclado mecánico tradicional lo vamos a incluir directamente en las etapas de transformación, normalmente, pero en cambio un reciclado químico lo vamos a introducir un poco más en cadenas arriba,
¿vale? Donde ya tenemos tema de introducción bien por monómero o incluso como partes de cadena que luego vamos a volver a introducir para obtener otros monómeros y de forma como fracciones de esas cadenas un poquito más largas, y lo vamos a introducir a lo largo de toda la cadena de valor. Al final tenemos muchas posibilidades de reciclado, que muchas veces además algunos son incluso difíciles de catalogar en un apartado u otro, y eso cada vez vamos a encontrar más esa fusión, sobre todo para obtener productos cada vez más valiosos. Aquí vamos a introducir este punto, ¿verdad?, de cadena de custodia, que a veces nos resulta un poco marciano y que estamos cada vez más pidiendo, pues todos los eslabones de la cadena del sector plástico, ¿vale? El tema principalmente de las empresas que ven en la cadena de custodia, y luego veremos en lo que es el balance de masa, puntos necesarios para que sean reconocidos tanto por la administración como por el resto de empresas, para darle ese valor a los materiales y los productos que tengan material reciclado. Fijaros, habíamos dicho que tenemos unos objetivos que nos vienen dados por la legislación, y no nos equivoquemos, también por muchos agentes de la propia cadena, como son distribuidores, como son grandes marcas que quieren introducir en el mercado también materiales plásticos reciclados. Tenemos esa necesidad de enseñar también a la sociedad que nuestros productos pueden tener un contenido de material reciclado, y, por supuesto, necesitamos pues el medir, ¿verdad? Ese medir, ¿cómo? Pues fijaros, al final ese medir lo vamos a hacer marcando muy bien el tema de la trazabilidad, de la correspondencia, de la unión, ¿verdad?, y de la cadena de custodia. Palabras que a veces nos resultan un poco extrañas, ¿verdad?, porque muchas veces como que no relacionamos eso con la industria del plástico, pero no nos equivoquemos, ya tenemos grandes ejemplos bastante utilizados. Por ejemplo, en todos los temas de tipo textil, por ejemplo, es bastante habitual, o incluso en la industria del papel, del cartón, donde existe una serie de sellos ya reconocidos que de alguna forma se basaban en esa cadena de custodia, en esa bien marcada trazabilidad, para demostrar, pues no sé, desde cosas tan importantes, ¿vale? Pues por ejemplo, que un material estaba hecho pues de una plantación, pues que era una plantación sostenible, una plantación ecológica, que a lo largo de toda su cadena, pues toda esa, por ejemplo, por decir algo de otro sector, como es la madera, pues por todo el lado llevábamos todo el material muy, muy atado, sabíamos con cuál estábamos trabajando. O de forma también similar lo hacía el sector del textil, por ejemplo, con todo su sello de algodón orgánico, ¿vale? Con lo cual existe. Y de hecho, fijaros, existe que ya la Organización Internacional de Normalización, la ISO, pues tiene una serie de definiciones y una serie de normas donde nos explica muy bien ese tema de trazabilidad, como esa capacidad de identificar y de rastrear y seguir desde el origen a toda la distribución, a todos los puntos, ¿verdad?, todos los productos y materiales a través de esa cadena de suministro. O esa cadena de custodia, ahí tenéis también la definición que nos marca ISO, ¿verdad?, que es la que nos establece esa conexión entre toda la información, todas las declaraciones de sostenibilidad relativas a los materiales, pero también junto con los productos intermedios y finales. Al final existen muchas posibilidades, pero este debería ser el camino. Y es fácil, es un poquito cambiar un poco el concepto, pero no nos equivoquemos. Yo os quiero poner, por ejemplo, para irnos al sector del plástico, que es el que realmente estamos, ¿verdad?, que ya tenemos realmente un sello, ¿verdad?, que es el sello Reciclar, muy unido a lo que es también el sello de UCERPLAS de los recicladores mecánicos a priori, ¿verdad?, que el de reciclar, pues lo que nos permite a los productores, a los que hacen productos, ¿verdad?, certificar el contenido de reciclado de sus productos mediante una verificación por tercero, que además se basa justamente en eso, en esa norma de cadena de custodia, la ISO 22095, y esa norma también europea, que es la 15343 de trazabilidad de plástico. Y tiene unos esquemas donde ya empiezan a
meter material, pues si es reciclado preconsumo, reciclado postconsumo, lo meto con material virgen y al final yo voy sumando a cada uno de los puntos y puedo al final verificar que mi producto tiene una cantidad de material reciclado. Eso realmente es lo que se pide a nivel de cuando paso a cadena de custodia y cuando paso a ese reciclado químico. Fijaros, de cadena de custodia podríamos hablar mucho, hay poquito tiempo, ¿vale? Pero deciros que existen como 4 metodologías muy básicas, ¿vale? Donde incluso aquí os hemos puesto a la derecha un poquito de características de cada uno, ¿vale? No vamos a entrar mucho en ello, simplemente que de todas estas, pues está desde la de preservación de identidad, la segregación, balance de masa y lo que normalmente se habla de los comercios de crédito o los de captura. Normalmente, todas este tipo de cadenas de custodia lo que nos van a permitir es, pues eso, dar unos valores veraces, con contenido y realmente cuando trabajemos en reciclado químico, el sector y de alguna forma la comunidad también científica y tecnológica, lo que estamos aportando es por un balance de masas, porque realmente es un proceso que no es del todo lineal, sino que incluye procesos cruzados, donde se están introduciendo distintos inputs, distintas entradas a nuestro proceso, que se nos van a sumar en cada uno de los procesos unitarios de las industrias y al final vamos a obtener una serie de productos, bien materia prima, bien productos finales, que van a contener un porcentaje definido, ¿verdad?, de ese material reciclado desde el punto de vista de que procede de un residuo. Sí que tendremos que establecer esa normativa y tendremos que terminar de cerrar cuáles son los periodos más adecuados en cada momento, porque habrá que establecer cuál es el periodo establecido de una semana, un mes, un año, una serie de cantidad en tiempo para poder definir, para hacer todo este tema de auditoría, verificaciones, sumas y restas que no son más que eficiencia y eficacias, donde la industria química, ¿verdad?, lo conocemos, para establecer cuál va a ser ese contenido de material reciclado. Discúlpame, Eva, un minutito te queda. Totalmente, cerramos pronto. Con lo cual, fijaros, tenemos el proceso, tenemos las tecnologías, tenemos las herramientas. Vamos a tener que terminar de definir y hacer esos criterios para que tienen que ser una buena calificación de las materias primas, establecer muy bien la cadena de custodia y establecer cuáles van a ser las declaraciones de producto para, como conclusión, pues tener ese mismo método reconocido que se transforme en una realidad adecuada y veraz para el cumplimiento de objetivos de reciclado, para cuantificar el contenido en reciclado de producto y, ya os digo, el balance de masas es la herramienta, el reciclado químico es la tecnología que justamente nos va a permitir alcanzar esa verdadera economía circular que requiere, ¿verdad?, nuestra sociedad, nuestra empresa y realmente, pues bueno, toda la sociedad global. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Una de las cosas que me gustaría destacar de todo lo que nos has contado es la palabra calidad, que en este caso está relacionada con trazabilidad, porque cuando hablamos del reciclado químico de plásticos es interesante la vuelta atrás que damos, ¿no? Yo siempre que tengo que explicar qué es un plástico de forma divulgativa siempre digo, es como un collar y cada una de esas cuentas es lo que llamamos monómeros. Cuando los unimos tenemos un polímero. Y gracias al reciclado químico de plásticos nos permite ir hacia atrás y volver a romper ese collar en monómeros y volver luego a reconstruirlo. De tal manera que, como nos has contado, prácticamente no hay diferencia. O sea, es muy difícil valorar la diferencia entre un plástico virgen y uno de origen reciclado. Y esto me parece sumamente importante, sobre todo para la inclusión, por ejemplo, de este tipo de plásticos que ya se nos va a exigir que al menos el 50% de los envases tengan plástico reciclado y los podamos implementar en algo tan sensible como es la alimentación. Y para eso hay que ajustarse a la trazabilidad y ser absolutamente transparentes. A continuación empezaremos la mesa redonda. En la mesa redonda vamos a seguir hablando del reciclado químico, de cómo este contribuye a la circularidad. Vamos a tener a 3 expertos con nosotros, cada uno de ellos nos va a hacer una breve presentación
de qué es lo que hacen, de sus casos de éxito. Y vamos a empezar por Roberto Gómez, que es el jefe de Economía Circular de Repsol. Hola, Roberto. Gracias, Débora. Buen intento con eso de ser breves. Bueno, lo conseguiremos. Bueno, nada. Lo primero, muchas gracias a la organización por darnos a la oportunidad, sobre todo a las empresas, ¿no? De compartir qué es lo que estamos haciendo y, bueno, y a la audiencia por estar ahí, compartir un poco del escaso tiempo que tenemos todo de trabajo pues para estar aquí con nosotros y, bueno, y compartir un poco la experiencia y que entre todos podamos crecer, ¿no? Bueno, como ha dicho Eva, soy el responsable de la economía circular en el negocio químico de Repsol y bueno, la verdad es que para mí me congratulo un poco de tener la oportunidad de poder compartir qué es lo que estamos haciendo en España, sobre todo como empresa instalada en Iberia, ¿no? Quiero comenzar un poco muy rápidamente en ese contexto, ¿no? Ya Débora comentaba al principio en su preámbulo cuando abría la sesión de que bueno, la industria que utiliza plástico, no solo la industria del plástico, sino luego los usuarios, marcas, usuarios del plástico, bueno, pues un poco una parte de nuestra sociedad nos ha demonizado un poco, ¿no? Se ha quitado la discusión técnica de los beneficios del plástico y ahora y muchas veces tenemos que enfrentarnos a esa situación que a veces como ingenieros nos cuesta, ¿no? Todo el tema de prejuicios, percepciones, etcétera, es complicado de lidiar para empresas químicas de nuestro sector, ¿no? Entonces, bueno, he querido titular esta diapositiva como licencia para operar, ¿no? Al final, pues como comentaba, pues cuando ves mensajes de tu cadena de valor donde se plantean quiero dejar de reducir plásticos, etcétera, pues bueno, pues parece que tienes un poco que reinvertir tu modelo de negocio. Pero lo que es cierto es que está ahí, esa percepción está ahí, cada vez tenemos mayor presión social, hay compromiso de grandes marcas del sector que quieren reducir el uso de plásticos y es algo que tenemos que ver cómo abordamos, ¿no? Está habiendo cambios legislativos en los últimos años, objetivos muy ambiciosos pues, para cerrar el círculo de los materiales plásticos y todo esto además pues, genera pues que haya una carrera de largo plazo, ¿no? Desarrollos tecnológicos de muchas nuevas empresas, diferentes tecnologías y todo esto, pues bueno, pues al final te plantea un entorno competitivo a las empresas al que hay que saber adaptarse y transformar esto en oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos elementos, pues es lo que hemos querido llamar esa licencia para operar para nuestro sector. Dentro de todo esto, pues bueno, ¿qué estamos haciendo Repsol? La verdad es que tenemos la suerte de trabajar en Repsol en España, porque Repsol como empresa energética pues anunció el año pasado su estrategia de descarbonización de sus actividades con objetivos muy ambiciosos a 2050 y dentro de Repsol pues obviamente está el negocio químico, ¿no? Donde que Repsol hable de economía circular pues a nosotros nos da mucho respaldo como negocio. Como negocio químico y fabricantes de polímeros que ponemos en el mercado para nuestra sociedad, pues estamos trabajando en dos soluciones. Una por la parte del reciclado mecánico, que como ha dicho Eva antes en su presentación, va a estar aquí para quedarse. O sea, el reciclado mecánico y el químico se complementan, aportan soluciones diferentes a diferentes cadenas de valor. Estamos trabajando en el reciclado mecánico, pero bueno, eso es una solución comercial, de hecho, que ya tenemos en el mercado. Pero bueno, voy a centrarme aquí, obviamente, en el reciclado químico, que es el objeto de la sesión, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en reciclado químico? Tenemos diferentes tecnologías sobre la mesa. Comentaba Carlos también en su presentación, ¿no? Como representante de Chemical Recycling Europe, que hay tecnologías, hay varias, de todo tipo, adecuadas para diferentes polímeros. Aquí nosotros también como Repsol estamos trabajando en diferentes tecnologías, pero aquí me voy a centrar en lo que es la tecnología de pirólisis, que ya es una solución que tenemos comercial para nuestros clientes. Muy rápidamente, cuando se tiene un residuo plástico, hay diferentes tecnologías que permiten transformar este residuo plástico en aceite de pirólisis, que al final deja de ser unos hidrocarburos que nosotros podemos alimentar a nuestros complejos petroquímicos junto al resto de alimentaciones, sea crudo, naftas o gas. Entonces, con todo esto y con el balance de masas sobre el que Eva nos ha dado unas pinceladas, pues somos capaces de transformar o asignar un contenido de reciclado a nuestro polímero final. Ese es un poco cómo funciona el concepto. Entonces, bueno, ahora tengo dos diapositivas donde, bueno, un poco con la experiencia que tenemos vamos a centrar un poco lo que son los mensajes principales desde el punto de vista de empresa, ¿no? Nosotros ya el año pasado, pues bueno, pudimos lanzar esas poliolefinas circulares de Repsol. Como ha explicado Eva,
el residuo plástico se convierte mediante un esquema contable de balance de masas, lo asignamos a una cantidad específica de polímeros circulares. Esto hay varios modelos de certificación en el mercado para tener todo este estándar certificado y controlado y verificado por un tercero. Y en nuestro caso estamos siguiendo el esquema de ISCC+. ¿Vale? Nosotros llevamos ya un año ya con todo esto. Estas polilefinas circulares, este reciclado químico, también creo que lo comentaba Carlos en su presentación, cierra el círculo del plástico, ¿no? Ofrece una solución completa y es una forma de implementar esos modelos de la extensión de responsabilidad del productor. Estamos trabajando no solo en poner esos polímeros en el mercado que aportan soluciones al usuario, sino que además estamos trabajando en cómo devolver ese material, ese artículo que se ha transformado en residuo plástico y cómo devolverlo al comienzo del ciclo. Entonces, con el reciclado químico nos permite cerrar completamente esto. Lo transformamos otra vez, como he dicho, a hidrocarburos que son capaces de alimentar a nuestros procesos petroquímicos. Y luego como Repsol, pues bueno, pues llevamos ya trabajando de la mano de nuestros socios tecnológicos, pues llevamos ya 5 años ya, ¿no? Hemos generado una curva de aprendizaje muy importante, no solo ya desde el punto de vista de conocimiento de estos hidrocarburos, también de las tecnologías y sobre todo también de cómo poder alimentar esto de manera segura en nuestras instalaciones, que también tiene su know-how, ¿no? Entonces, un poco a día de hoy todavía no la podemos hacer pública, pero sí compartir con la audiencia que tenemos una hoja de ruta para definiendo nuestras capacidades de producción de polilefinas circulares en el mercado, una hoja de ruta de hitos temporales y sobre todo de capacidades de producción de polilefinas circulares de aquí a 2030. O sea, es una hoja de ruta muy ambiciosa y detrás de todo esto, detrás de todas hojas de ruta, obviamente hay un programa de inversiones que también comentabais en la introducción, ¿no? Obviamente esto pues, no es un canto al aire, ¿no? O sea, para ser capaz de llegar a estos objetivos hay que poner mucho dinero detrás de todo esto. La economía circular, pues la queremos todos, pero obviamente no es barata. Y la última diapositiva, bueno, pues un poco he querido compartir esa sensación de mercado, ¿no? Dado que la audiencia hay mucha gente, no solo clientes directos nuestros, también marcas, etcétera, usuarios que se plantean sobre si esto es una solución o no, pues bueno, he querido poner aquí respuesta a alguna de las preguntas muy comunes que nos pregunta la cadena de valor, ¿no? Con lo que estamos constantemente en diálogo para tratar de dibujar esas soluciones. Bueno, la primera es todo el tema de impacto ambiental, ¿no? Obviamente crítico para cualquier usuario, cualquier empresa responsable desde el punto de vista social y de sostenibilidad. Cuando nos preguntan por el tema de la huella de carbono, bueno, hay varios estudios ya académicos públicos con histórico, también empresas del sector han hecho ya publicaciones. Y al final, cuando hablamos de huella de carbono, esa poliolefina circular que ponemos en el mercado, verificada bajo un estándar, como puede ser el ISCC Plus en el caso de Repsol, frente a una poliolefina virgen, lo que vemos, y con los números que tenemos también en Repsol, es que la huella de carbono hoy en día es idéntica si se considera el impacto positivo de no derivar ese residuo plástico a una valorización energética. Es decir, ese CO2 que dejas de emitir, si sumas esa contribución positiva, te sale un impacto neutro. Y además las buenas noticias también, y un poco lo que obviamente nos ha animado a Repsol a apostar por todo esto con toda la ley, es que cuando consigamos proyectos industriales de gran escala industrial, pensamos que la poliolefina circular va a ser un sumidero de CO2, es decir, que el impacto incluso va a ser positivo. Vamos a ser capaces de ahorrar CO2. O sea, que yo creo que son muy buenas noticias de cara a las expectativas de la tecnología, ¿no? Otro elemento que también es muy común en las preguntas que nos hacen de nuestros clientes, etcétera, y que ha comentado Carlos, ¿no? Bueno, todo el tema regulatorio de todo esto. Pues bueno, sí que la Unión Europea y la Directiva de Residuos, tanto a nivel europeo como las implantaciones a nivel nacional, sí reconocen el reciclado químico como una tecnología de reciclado, pero sí que estamos encontrando en el mercado diferentes velocidades en la implantación, ¿no? Y esto es un problema para la industria, para las marcas, etcétera, porque, bueno, genera mensajes erróneos y genera inquietud. Cuando hablamos de inversiones, a todos nos gusta poner el dinero donde sabemos que no vamos a perder. Entonces, bueno, esto es ley de vida, ¿no? Entonces, cuando tienes heterogeneidad en la forma de implantar legislaciones, pues bueno, te genera un poco esa
esa inquietud. Somos conscientes de que tanto los países trabajando en ellos, incluido obviamente de España, pero bueno, sí que los ritmos son distintos. Entonces sí que somos optimistas con el hecho que será cuestión de tiempo de que al final las poliolefinas circulares que se obtengan a partir de reciclado químico cuenten como reciclado en las estadísticas. Pero como digo, esto todavía no son realidades. Sí quiero dar una pincelada de que en el mercado británico, que tiene ya una consulta en marcha y bueno, y se supone que para 2022 lanzará el impuesto también al envase plástico, ya tiene reconocido el reciclado químico como una posibilidad de deducirse ese pago de impuesto en la base imponible del reciclado, del packaging, ¿no? O sea, que bueno, son cosas que están ahí, van en el camino adecuado y bueno, es un tema de ritmos y de tiempos, ¿no? Otro mensaje también que quiero compartir, lo ha dicho también creo Eva en su presentación, gracias al balance de masas, al final lo que tenemos, la poliolefina circular es idéntica a la poliolefina virgen, no hay forma de trazar en los procesos petroquímicos el carbono. Entonces, para eso, esa es la virtud del balance de masas, ¿no? Tienes unos factores de conversión, tienes una cantidad finita de poliolefinas circulares y eso es lo que pones en el mercado y el valor que pones para tus clientes. Entonces, desde el punto de vista técnico, la poliolefina circular es idéntica. Eso permite que podamos meterla en sectores alimentarios y en el sector healthcare. O sea, que si no, sería realmente complicado poder dar soluciones de sostenibilidad a este sector o, como decía Eva, pues bueno, pues un poco esas directivas o esas legislaciones que van pidiendo reciclado en aplicaciones alimentarias, ¿no? Y luego también un último mensaje desde el punto de vista de mercado, un poco los ritmos, etcétera, ¿no? Sí que tengo que agradecer a aquellas marcas que quieren trabajar con nosotros, que quieren liderar la implantación de modelos de economía circular para plásticos en sus modelos de negocio, porque obviamente a día de hoy estas poliolefina circulares no son competitivas frente a la materia prima virgen. Esto es una realidad de la economía circular, ¿no? Cuando hablas de mover residuos, tratar residuos, etcétera, todo esto es caro, pero sí que tenemos compañías que quieren liderar este cambio y están dispuestas a ayudar a la petroquímica a desarrollar estas soluciones. Entonces, a día de hoy estamos encontrando, cuando discutimos con nuestros clientes finales, no discutimos de precio, discutimos de volúmenes. Son grandes noticias, yo creo todo esto, porque esto obviamente da espaldarazo a todos estos modelos de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo creo que sí que estoy firmemente convencido de que la economía circular para los plásticos va a montar, el reciclado químico está aquí para quedarse y seguramente va a complementar al reciclado mecánico y además yo creo que con un porcentaje, seguramente con una posibilidad, con un crecimiento mayor incluso a medio plazo, 8 o 10 años. Y bueno, y nada, y también últimamente comentar que Repsol ya lleva un año con estas poliolefinadas circulares en el mercado, son una realidad y bueno, iremos creciendo en capacidades para nuestra cadena de valor. Y por mi parte, pues nada, he tratado de ser breve con los mensajes para no boicotear la jornada, la sesión. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Roberto. Me parece importante recalcar que se trata de complementar y no de competir en el caso del reciclado, nada del reciclado mecánico con respecto al reciclado químico. Y buenas noticias sobre impacto medioambiental y que tiene la misma idéntica huella de carbono utilizar una poliolefina circular que una poliolefina virgen, aunque sea más caro, pero al final es el compromiso medioambiental de las empresas, al final se define cuando decides hacer una cosa y no otra. Totalmente. A continuación vamos a escuchar a Daniel Campo, que es el director comercial de BASF Iberia. Hola, Daniel. Hola, Débora. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Bueno, por mi parte también es un placer el poder presentar un caso particular que tenemos en BASF, que hemos desarrollado de reciclado químico, que es el caso de los colchones. Yo mi presentación la he estructurado en 5 puntos que veis a continuación y me gustaría empezar explicando un poco el concepto de sostenibilidad en BASF para encuadrar este proyecto dentro de este marco de sostenibilidad. Querría recordar que nosotros en 2014 cambiamos nuestro propósito corporativo por creamos química para un futuro sostenible. Y bueno, la verdad es que creo que es toda una declaración de intenciones y es que realmente nosotros en BASF tenemos la sostenibilidad en toda nuestra cadena de suministros e intentamos desde los proveedores hasta los clientes tenerla muy en cuenta.
Por ejemplo, a nivel de proveedores, en los últimos años promovimos junto con otras empresas de la industria una asociación, Together for Sustainability, que básicamente lo que pretende es comprar de una forma más responsable. Pero a nivel de producción, en todos nuestros sites producimos cada vez de una forma más eficiente, sobre todo más eficiente a nivel de la utilización de recursos. Y a nivel de reciclado hemos desarrollado algunos proyectos de Mass Balance, por ejemplo, y el ChemCycling, que es un poco nuestro proyecto más importante en lo que es el reciclado químico. Pero también a nivel de clientes tenemos objetivos bastante ambiciosos e intentamos promover soluciones sostenibles. En concreto, el objetivo que tenemos para 2025 es vender alrededor de 22.000 millones de euros, que es un tercio de nuestra facturación global, en productos que nosotros llamamos aceleradores de sostenibilidad. Como veis, realmente la sostenibilidad la tenemos muy en cuenta en toda nuestra cadena. Y dentro de este modelo de sostenibilidad, la circularidad tiene un papel muy relevante. El promover cadenas de valor circulares es algo que nos permite precisamente a nivel de clientes el promover estas soluciones. Y es aquí donde se enmarca el proyecto de reciclado químico de colchones. ¿Y por qué nos hemos centrado, entre otros proyectos, en este del reciclado de los colchones? Bueno, básicamente tiene que ver con un tema de volumen. Según asociaciones europeas, cada año se llegan a final de su vida útil unos 30 millones de colchones. Y de estos 30 millones de colchones, un 81% son recuperados energéticamente. Pero hay un 17% que acaban en vertedero y un 2% que son simplemente incinerados. Es decir, estamos hablando de un volumen bastante importante y si vemos la cadena de valor que tiene la fabricación de los colchones, básicamente es un modelo de negocio lineal, de una producción de materia prima que es utilizada por formuladores y productores de espumas flexibles. Esto da lugar a una producción de colchones que después, a través de las marcas, la distribución y los minoristas, pues llega al consumidor final. Cuando la vida útil, al cabo de muchos años, pues los colchones llegan al final, básicamente acaban en los residuos municipales y de aquí son llevados a un vertedero y, en el mejor de los casos, a una recuperación energética. Pero el reciclado mecánico realmente es una parte muy poco relevante dentro de este ciclo. Solo hay algunos pequeños casos donde los colchones son desmantelados, procesados en un proceso mecánico, comprimidos y utilizados, por ejemplo, en colchonetas o alfombras de alta densidad. Pero este volumen, como digo, de reciclado mecánico es bastante pequeño sobre el total de los colchones que acaban su vida útil. ¿Y a qué es debido esto? Bueno, es debido a que, en primer lugar, los costes de la separación de los colchones son relativamente altos frente al bajo precio que tienen las espumas vírgenes hoy en día. Por otro lado, el vender colchones reciclados con espumas recicladas también tiene un problema de contaminación biológica, de higiene, que lo hace no tan fácil de vender. Y finalmente hay un problema técnico y es que las espumas de poliuretano pues, no se pueden fundir ni extruir, solo se pueden comprimir. Todo esto hace que, como ya se ha comentado en otras presentaciones, al no ser posible un reciclado mecánico o no ser tan viable, el proceso de reciclado químico tenga pues, más sentido. En concreto, el proceso de BASF lo que se basa es en una reacción con unos reactivos sobre la espuma de poliuretano al final de su vida útil, lo cual en un proceso químico húmedo descompone la espuma en diferentes productos. El producto principal que sale de esta composición es un poliol. Y este poliol, la característica que conseguimos en nuestro proceso es que es un poliol de alta calidad, lo cual nos permite que pueda ser reutilizado para nuevas producciones de espumas en altos porcentajes. No hace falta diluirlo con, digamos, poliol virgen o con poco poliol virgen. Y esto nos permite también el utilizarlo tanto para la producción de espumas para colchones, pero también para otras industrias de alto valor añadido, como pueden ser las espumas para el sector de la automoción o para el sector del mueble.
Los cálculos que hemos hecho nosotros en este proceso nos permiten o nos dan como objetivo alcanzar entre un 35 y un 50% de circularidad en todo este proceso sobre el producto inicial. Esto teniendo en cuenta que es el primer paso donde reciclamos pues solo la parte del poliol. Probablemente a largo plazo lo ideal será el poder también reciclar el resto del producto. Lo que pasa es que esto técnicamente es más complicado y tardará más tiempo. Otro aspecto interesante es que los cálculos que hemos hecho de la huella de carbono de este poliol reciclado pues es ostensiblemente menor que el del poliol en un ciclo lineal, básicamente por la no incineración del producto al final del proceso. Al final, ¿qué se consigue con este proceso? Pues conseguimos que del proceso lineal pues desarrollemos uno o más procesos circulares. Si vemos la parte de arriba, que sería el proceso circular de la producción de los colchones, básicamente lo que se quiere mostrar aquí es que el colchón al final de su vida útil es recolectado y pasaría a una producción, un reciclado químico, donde se descompone ese colchón y el poliol, en este caso, se reutiliza para producir una nueva espuma para colchones y entra en el círculo nuevo de producción. Pero como he dicho, este producto también puede ser utilizado para estas otras industrias, que sería la parte de abajo. Es decir, podríamos producir, en principio, espumas para el sector de automoción o del mueble, que entrarían en otro círculo y nos permitirían también cerrar este círculo de la producción del poliol. Me gustaría acabar la presentación explicando un poco el estado donde está este proyecto. Hasta ahora hemos realizado pruebas piloto en planta a pequeña escala que han tenido éxito, o sea que han salido con resultados muy positivos. Estamos ahora también realizando pruebas piloto a pequeña escala con casos concretos con clientes que de momento también están teniendo resultados positivos. Y la idea naturalmente es que a medio plazo pues se realice un proyecto de inversión y se pueda industrializar el producto para poder comercializarlo a volúmenes industriales más grandes. Pero esto aún tardará algún tiempo. Y con esto, bueno, doy por finalizada mi presentación y espero que haya preguntas luego en el debate. Muchísimas gracias, Daniel. A mí como química estas cosas me resultan fascinantes. O sea, llegar a convertir una espuma de poliuretano en un poliol que puedes volver a reconvertir en una espuma... Bueno, a mí me fascinan estas cosas. O sea, químicamente a veces siento que estamos en el futuro, de verdad. A continuación vamos a hablar con Daniel Gambús, que es Senior Specialist Corporate Sustainability Europe en SABIC, y a ver qué nos cuenta. Hola, Daniel. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos, vale. Daniel. Era para confirmarlo. Muy bien, primero de todo, quería agradecer a Susquem y a Plastic Europe Ibérica que hayáis contado con nosotros y con mucho gusto hemos aceptado. He escuchado con mucho interés las otras presentaciones y siempre aprendiendo cosas y espero compartir también temas de vuestro interés respecto a nuestro proyecto de reciclado químico. Bueno, primero de todo, SABIC dio un vistazo. La empresa es la SABIC Basic Industries Corporation, la sede en Riyadh. Tenemos 5 plantas petroquímicas en Europa, 2 de ellas situadas en Holanda, una de ellas en Inglaterra y luego tenemos la planta de Cartagena. La planta de Cartagena donde producimos policarbonatos y también está certificada con la certificación ISCC Plus de la cadena de custodia. La empresa fue fundada en 1976 y tenemos 33.000 empleados y tenemos, pues, por ejemplo, unas facturaciones de unos 37.000 y pico de millones de dólares. Y entonces estamos también centrados en un proyecto
de reciclado químico, pero que se engloba dentro de un campo más amplio que llamamos las soluciones circulares. Y esta iniciativa le hemos dado el nombre comercial de True Circle, y hay como una jerarquía. El primer peldaño a la izquierda, quizá pondré el cursor a modo de puntero y así ya indicar un poco. ¿No la tengo compartida? ¿No? Pues no sé por qué no, la verdad. A ver, un momento. Vamos a ver. Me han dicho que no tengo la presentación compartida. Bien, claro que no. No había apretado el botón clave. Lo siento. ¿Veis ahora mi pantalla? Vale. Sí, ahora la pongo en completa. Vale. ¿Estamos ahora? ¿Sí? Bueno, nada, lo siento. Pensaba que la estaba compartiendo ya. Muy bien, os he hablado pues de las soluciones circulares en SABIC. Le hemos puesto el nombre comercial de True Circle y es nuestra cartera de materiales y servicios para soluciones circulares. Hay una jerarquía de soluciones, la primera de la cual es la que la industria petroquímica plástica está haciendo desde hace muchos años, haciendo esfuerzos en el diseño para reciclabilidad, reduciendo, por ejemplo, los espesores de las paredes, de los productos, de los materiales plásticos para uso final, o también, por ejemplo, el sustituir aplicaciones multimateriales, reemplazarlas por un solo plástico que cumpla con la función. Y luego está el reciclado mecánico, que también lleva muchos años, y SABIC también está incipientemente, pero también estamos entrando en este terreno. Y luego hay otras dos soluciones que ofrecemos dentro de esta marca True Circle, que es los productos circulares certificados, que es el proyecto de reciclado químico, que me voy a extender, pero también el de a partir de materia prima renovable, o sea, los bioplásticos. Hoy me centraré, pues, en los productos circulares certificados, como llamamos, o el proyecto de reciclado químico. La pirólisis, bien, antes de entrar en ya lo que es propiamente reciclado químico, bueno, el reciclado químico en definitiva es a partir de residuos plásticos mixtos fabricar otra vez resina virgen. Con lo cual no hay restricciones en las aplicaciones finales, que es una de las limitaciones que tiene el reciclado mecánico, y nosotros lo que buscamos es alianzas con empresas envasadoras, por ejemplo, o de otros sectores, como por ejemplo, aquí veis una colaboración con Unilever. Todos habremos alguna vez tomado el helado el Magnum, ¿no? Pues ahora las terrinas de Magnum están precisamente, la nueva campaña que ha lanzado Unilever, están hechas con el poliolefina circular de SABIC. Muy bien. Entonces, la pirólisis no es nada nuevo, y aquí hay la diferencia entre la creatividad y la innovación. Desde la época de los antiguos egipcios, que se conoce la pirólisis, ellos lo utilizaban a partir de carbón vegetal para obtener metano y metanol, y nosotros luego en el bloqueo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los alemanes, que son los padres de la química orgánica moderna, pues desarrollaron la síntesis de los productos base de la química orgánica a partir de la pirólisis del carbón, durante el bloqueo naval de los aliados. O sea que creatividad no. Lo que aquí hay es innovación, y por esto me gusta mucho el título de este seminario, que dice solución innovadora. Innovadora es cuando la idea creativa se lleva a un valor económico a gran escala, que es pues el esfuerzo que estamos haciendo varias petroquímicas, sobre todo en la arena europea, donde hay una mayor restricciones legislativas que nos hacen estas soluciones necesarias e interesantes. Bien,
A partir de esta transparencia simplemente os muestra pues, que la materia prima, a partir de origen fósil, pues se suministra a nuestras plantas donde hay los crackers de vapor, de steam cracker, y allí la nafta se craquea y luego se convierte en la planta de polimerización en las resinas plásticas, poliolefinas, por ejemplo, y esto va a nuestros clientes, los transformadores plásticos, que lo convierten pues, en botellas, en en envasados, embalajes, piezas de inyección, etcétera. Pasa esto por el consumidor y luego, pues, cuando acaba la vida de ese producto, pues esto acaba en el sistema de colección, de recolección de residuos plásticos, pues, por ejemplo, a nivel municipal. En Europa, en la Europa de los 28, o sea, Inglaterra incluida, más Suiza y Noruega, en el año 2018 se generaron 29,1 millones de toneladas de residuos plásticos solamente. Se pueden rellenar cientos de estadios de fútbol de la capacidad de un Santiago Bernabéu, o para los seguidores del Barça que no se queden atrás, el Nou Camp, para darse una idea de lo grande que llega a ser esta cantidad generada. Potencialmente, varios estudios muestran que alrededor del 50% del total de estos residuos plásticos es viable reciclarlos económicamente y medioambientalmente. En 2018, por ejemplo, se alcanzó un tercio de más o menos de toda esta cantidad ingente de millones de toneladas de residuos plásticos pudieron llegar a reciclarse. Y la solución tradicional es el reciclado mecánico. ¿El resto qué pasa? Bueno, pues o bien va a incineradoras con, al menos se espera que con recuperación energética, o directamente a vertederos, y hasta ahora había una parte que era exportada fuera de la Unión Europea, pero esto cada vez es menos y menos posible porque hay restricciones en los países receptores. Bien, la solución nueva es la pirólisis, en la cual pues se convierte este plástico ya usado, se convierte pues en otra vez el monómero, y a partir de pasando por la fase de una especie de aceite que es un diésel, como más parecido a un diésel. Entonces, esto se suministra a nuestra planta, donde estamos acabando, por ejemplo, de construir un tratador de hidrogenización, para eliminar los insaturados, y esto se mezcla con la corriente del flujo de materia prima de origen fósil, y entonces aquí tiene lugar lo que es la cadena de custodia y el balance de masas que ha sido explicado sobradamente en presentaciones anteriores. Muy bien. Entonces, yo me voy a centrar en otro aspecto más técnico, pero de una manera muy superficial, que es el análisis de ciclo de vida, que es una herramienta que tenemos en el mundo de la ingeniería para medir de alguna forma el impacto medioambiental de cualquier proceso humano. Y se puede aplicar en cualquier actividad humana. Bien. Entonces, SABIC ha hecho un informe, un estudio de análisis de ciclo de vida de precisamente el proceso de pirólisis en nuestra planta, siguiendo nuestro modelo. Hemos seguido las normas ISO correspondientes, 14040 y 44, y se ha sometido a una revisión crítica de conformidad por un panel de expertos según la ISO 14071. Y en este trabajo analizamos el impacto medioambiental de las poliolefinas recicladas químicamente producidas en Europa mediante pirólisis de flujos de residuos plásticos mixtos para su uso en el mercado europeo. Y entonces, el análisis de ciclo de vida hay que definir los límites del sistema, ¿no? Y hay dos maneras de poderlo hacer y es muy fácil de entender. Una es la llamada cradle to gate, o sea, desde el origen de la materia prima hasta las puertas de la petroquímica, cuando la materia prima plástica sale hacia los clientes transformadores, o también incluyendo
lo que es la huella de carbono del final de la vida de ese producto. No hemos incluido pasos intermedios porque son todos los mismos en una cadena y en la otra. Muy bien. Entonces, los impactos directos, entonces, para medir los impactos directos, el análisis de ciclo de vida tiene en cuenta el sistema solamente de lo que es la huella de carbono de la extracción y fabricación de la materia prima, el enviarlo a la factoría petroquímica, el craqueado, la polimerización y hasta la salida por la puerta de la verja de la petroquímica, el cradle to gate. Muy bien. Entonces, el trabajo que hemos realizado pues denota que no hay una especial ventaja en la huella de carbono y que entre un proceso, el de la pirólisis, y el convencional con la materia de prima tradicional que es nafta. Puede ser también gas natural, pero lo hemos centrado en steam crackers, o sea que la materia prima es nafta, que es una de las fracciones del crudo petrolífero. Muy bien. Bien, entonces, ahí por ese lado, pues no hay ninguna ventaja. Entonces, ¿dónde está la ventaja? ¿Dónde está el ahorro de la huella de carbono? Cuando hacemos el análisis de ciclo de vida de los impactos indirectos. Y entonces entramos en la fase final. En la fase final, el residuo plástico, una vez ya ha cumplido su aplicación, tenemos la opción, digamos, el vertedero queda eliminado porque prácticamente dentro de pocos años en la normativa de la Unión Europea ya no será posible enviar residuos urbanos a vertederos. Entonces, o bien incineración, al menos con recuperación energética, se espera, y si no, reciclado. Bien, reciclado mecánico, ya hemos visto que tiene sus límites, entonces, ¿qué hacer con ese 50% de los 29 millones de toneladas de residuos plásticos? Bueno, aquí viene la solución del reciclado químico para obtención en la factoría nuestra, pues de poliolefinas y otros productos del cracker. Bueno, entonces, cuando los resultados del informe del análisis de ciclo de vida, cradle to gate, y la huella de carbono del fin de vida del producto, indican que los polímeros circulares de SABIC pueden potencialmente evitar las emisiones de unos 2 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilo de poliolefina químicamente reciclada. ¿Eso cómo es así? Bueno, porque el incinerar, la otra solución alternativa al reciclado químico, que es la incineración, tiene una huella de carbono mucho mayor que el volver a reciclar el producto. Y ahí viene esta ventaja entre la vía del reciclado químico comparado con el de la nafta. Y es alrededor de unos 2 kilos de menos emisiones. Muy bien. Espero que esto haya quedado claro. Y ya para resumir, ¿cuáles son pues las contribuciones de los polímeros certificados? Bueno, en concreto, para lo que nosotros llamamos los polímeros certificados circulares, o sea, a partir de reciclado químico, contribuyen a la gestión de residuos plásticos no viables, al menos económicamente y medioambientalmente también, seguramente, de reciclar con las tecnologías actuales, reducen la dependencia de materia prima de origen fósil. De hecho, en un 83, un 84% menos consumo de nafta para la vía de pirólisis, y reducen las emisiones de dióxido de carbono al evitar la opción de incineración, que es mucho más intensiva en emisiones de carbono. Y con esto finalizo mi presentación. Os agradezco la atención y muy bien, quedo a disposición para las preguntas que puedan surgir. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora vamos a empezar a dar pie a las preguntas que nos habéis enviado. Ahora tenemos a más de 400 personas conectadas en directo a este evento. Os recuerdo que podéis enviarnos vuestras preguntas utilizando el hashtag InnovaPlásticos en las redes sociales, o podéis utilizar una pestaña que tenéis debajo del visor para enviárnoslas. Y toda esta sesión se está grabando, así que podéis consultarla después, y todas las presentaciones que están utilizando
los participantes también, a todos los que estáis inscritos, pues se os va a enviar para que las podáis descargar. Con lo cual, bueno, vais a tener todo este material a vuestra disposición. Ahora vamos a empezar con algunas preguntas que ya nos habéis enviado a lo largo de toda esta jornada. Y os pediría a todos los participantes que respondieseis brevemente. Vamos a extender un poco, como hemos tenido algún problema técnico, vamos a extender un poco la sesión hasta las 11:50, así que tenemos tiempo, pero, por favor, brevedad. Una de las primeras preguntas, esta es para Carlos. Nos preguntan, ¿cuánto se estima disponer de un marco legal europeo que quite la incertidumbre para el reciclado químico y basado en balance de materia? ¿Cuál es el porcentaje actual de reciclado químico de los residuos plásticos? Hay una serie, perdón, es una pregunta muy complicada para decir. Creo que España va a tener una regulación aprobada pues probablemente para final de este año o principios del año que viene. Hay otros países, Holanda, que están también en el mismo proceso, Inglaterra, que ha sido nombrado, Noruega, pero no todos los países llevan el mismo proceso, los mismos tiempos, con lo cual podemos esperar que fácilmente pasen 2 años. 2 años. Tenemos otra pregunta para Daniel Campo, que nos dicen, ¿se ha llegado a utilizar este proceso de reciclaje húmedo con plásticos contaminados de resinas epoxi? La verdad es que también es complicada. Son todas difíciles. La verdad es que lo desconozco. Me puedo imaginar que nuestros técnicos hayan hecho pruebas muy complejas y abarcando un ámbito muy amplio de productos, pero desconozco si este caso concreto, digamos, también lo han analizado. Muchas gracias. Hay dudas también sobre si se puede llegar a haber una competición entre el reciclado químico y el mecánico. Hay varias preguntas con respecto a esto. Si se pueden obtener plásticos de la misma calidad o de más calidad utilizando cualquiera de estas estrategias, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaría, la pregunta va dirigida a todos, pero hay más preguntas quizá dirigidas en esta dirección hacia Eva, que si se pueden obtener, si el objetivo último es obtener monómeros, como por ejemplo de poliestireno, y bueno, si hay una competición en este caso entre reciclado químico y reciclado mecánico. Así que si Eva nos puedes ampliar un poco esto. Bueno, la competición estará si se deja que se haya. Y me refiero a que yo creo que en todo el momento estamos hablando de, ojo, que son complementarios, ¿vale? Que al final seguimos necesitando hacer productos de todos los tipos, ¿vale? Plástico o aplicaciones de materiales plásticos están en todos los sectores y, todos los productos, y todos ellos van a necesitar que tengan su porcentaje de plástico reciclado. Entonces, tengámoslo claro, dependiendo de los residuos de los que se parta y a los productos que queramos llegar concreto, tendrá más sentido hacer reciclado mecánico o reciclado químico. Y eso es lo importante, ¿vale? Entonces, para cualquier material plástico podremos hacer cualquiera de los procesos o de un tipo o de otro. Por reciclado químico tendremos que ir a uno a otro porque no todos sirven para todo, ¿vale? Pero tenemos que ser lógicos. Si queremos un plástico con unas calidades exactamente igual y que no tenga sustancias heredadas y demás, será más lógico tirar por un reciclado químico, ¿vale? Si yo quiero hacer otra serie de productos partiendo de unos residuos que no tengan tantos problemas y demás, seguramente reciclado mecánico. Pero lo dicho, es un camino de las dos tecnologías. Si apostamos solo por una o solo por otro, realmente estaremos muy equivocados y lo único que haremos será que los objetivos globales no se alcancen. Entonces, hay que luchar por cada cosa en su sitio, por temas económicos y por temas ambientales. Y por temas medioambientales, sobre todo. Sí, Gracias, Eva. Por las dos juntas, siempre. Hay una duda recurrente en las preguntas que es sobre precisamente esto que apuntas, ¿no? Del uso de cómo se eliminan algunos contaminantes o uso de aditivos y demás que al final pueden complicar la tarea del reciclado. La pregunta iría dirigida a los dos Danieles y a Roberto de la mesa redonda, que es muy específica. ¿Confiáis en el material reciclado que utilizáis? Pues yo... Daniel, venga.
Pues yo puedo decir que sí, es decir, nosotros tenemos diferentes proyectos de reciclado de materiales y se están trabajando en diferentes casos, como este es el de los colchones, pero hace poco hemos anunciado también el de los neumáticos y las pruebas que se están realizando pues dan lugar a material que realmente tiene una alta calidad y se puede realmente reutilizar, y ese es el objetivo muy claro. Ya no hablemos del caso de chemcycling o del reciclado químico por pirólisis, que entonces, pues bueno, entra dentro del cracker y los productos que al final salen, pues no se diferencian del original. Además está pues la normativa REACH, que todos seguimos estrictamente. También hay unas especificaciones que en el caso nuestro la nafta tiene que cumplir, y entonces los materiales alternativos tienen que cumplir. Pensad que en el proceso del steam cracker y la polimerización los comonómeros, etileno, propileno, etcétera, y la nafta es calentada hasta unos 800-900 grados y luego enfriada a menos 150, los etilenos y propilenos para las separaciones. Allí no hay coronavirus que pueda sobrevivir eso, y aparte, pues antes de eso ya ha pasado por el tamiz de la eliminación de metales y otras sustancias que pueden contaminar. Sí, por mi parte nada que añadir, ¿no? Hay diferentes tecnologías de reciclado químico, cada uno ofrece unas barreras de mitigación de riesgos. No es igual una glicólisis, acidólisis para tratar espumas de poliuretanos que una tecnología de pirólisis, y como ha explicado bien Daniel, pues luego eso, una vez que entra al cracker, pues eso, que no sobrevive, que al final es robusto el sistema, tiene unas especificaciones muy restrictivas, ¿no? O sea que, bueno, que eso no va a ser un problema de técnico. Daniel Gambus, por ejemplo, que sí, tú has hablado del tratamiento de aceite de pirólisis, sí, y ¿hacéis algún tipo de pretratamiento para eliminar potenciales contaminantes como el cloro, los metales, o la solución se basa únicamente en la dilución? Bueno, empieza ya con la pirólisis de los residuos plásticos. Ellos tienen su proceso de digamos, volatilizar, y lo que se volatiliza es lo volatilizable, no los metales, y enfriamiento y destilación, y luego pues eso sale con un aceite tipo diésel, y entonces tenemos las mismas especificaciones que tenemos para la nafta, la tenemos para las partidas de aceite de pirólisis. Y eso pues ya tiene que llegar y luego además hay la planta de tratamiento de hidrogenización para eliminar enlaces insaturados, que no son deseables en el cracker. Todo esto garantiza que se cumpla pues la normativa REACH. Débora, a tu pregunta, es básicamente como la única empresa que tiene, vamos a decir, en Europa, pues las plantas homologadas por REACH, y que llevamos ya 5 años produciendo este tipo de aceites. Comentar que básicamente la solución va a ir por los dos caminos, va a ir lógicamente dependiendo conforme vayan pasando los años. Inicialmente va a ser más un proceso de dilución por las cantidades que se están produciendo. Me hiciste una pregunta sobre la cantidad de plástico que se está reciclando en estos momentos ahora. Pues a nivel europeo pues es muy poquito, o sea, está limitado prácticamente hasta hace un par de semanas, 3 semanas, estaba limitado únicamente a las 2 plantas que existen en España para este tipo de proceso. En el resto de los países pues no hay todavía, hasta hace un par de semanas, no había ningún otro tipo de planta que produjera este tipo de aceite de pirólisis procedente de plásticos, de residuos plásticos, pero conforme se vayan generando nuevas plantas de producción, se irá tendiendo a dar una solución definitiva, a quitar, a eliminar los contaminantes del aceite de pirólisis, que en estos momentos ahora se pueden gestionar con una dilución, con unos blendings en los feedstocks de los crackers, pues pequeños, pero que los pueden permitir. Conforme vaya creciendo la producción,
habrá que ir buscando soluciones definitivas para el largo plazo. ¿Consideráis, bueno, esto puede ir para Carlos o para Eva esta pregunta, ¿consideráis que ya está suficientemente desarrollada la tecnología para el reciclado químico de plásticos? Bueno, esta va a tener, Eva, si me permites, no va a terminar, o sea, nosotros empezamos la empresa nuestra particularmente en el 2011, se ha ido pasando por diferentes fases, en estos momentos hasta ahora hemos estado centrados únicamente en darle estabilidad al proceso, donde prácticamente pues, se ha conseguido ya alcanzar de una forma estable pues, unas operación por año de unos 330-340 días de operación. Eso es un reto que se va a ver que para cualquier tipo de tecnología relacionada con la pirólisis, superar los 220-230 días al año, pues es realmente complicado, pero eso es un proceso y desde hace ya un tiempo pues estamos centrados prácticamente en dos actividades, una de ellas en producir un aceite que tenga pues, el menor número posible de contaminantes que faciliten la mezcla y reduzcan el costo de todo el proceso necesario para acabar teniendo pues, unos polímeros reciclados con calidades exactamente iguales al plástico virgen. Y por otro lado, pues estamos trabajando en la parte económica del proceso para optimizarlo y donde actualmente los costos de que tienen que pagar las marcas por este tipo de polímero reciclado con calidad virgen, pues son más altos de los que esperamos que tengan que pagar pues, con el tiempo, una vez que estas tecnologías pues, se desarrollen y las podamos optimizar económicamente. Y estamos trabajando en ello. Yo, si me permites añadir, yo creo que en general lo que es la industria plástica y la industria química es algo que está en continua evolución, ¿no? Y eso de alguna forma también es lo que nos va a dar las tecnologías. Yo creo que sin innovación, sin investigación y desarrollo, las cosas no funcionan. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es una imagen, pero lógicamente a corto y a medio plazo vamos a ver toda una serie de transformaciones también en reciclado químico que van a ser muy interesantes. Con lo cual yo creo que, bueno, que tenemos jornada para años, ¿eh? Si esto se continúa, porque podremos seguir avanzando y hablando justamente de muchos más porcentajes de reciclado, muchas más eficiencia, mucho más ejemplo y realidades. Como decía Roberto, la economía circular la queremos todos, pero hay que financiarla, hay que pagarla, hay que llegarla, hay que optimizarla. Y simplemente pues una planta que procese prácticamente para dar una indicación de pues en el entorno de 30-35.000 toneladas de residuo plástico al año, pues estamos hablando de inversiones en el entorno de 60-70 millones de euros. Si estamos intentando, pues lógicamente, desarrollar un mercado que procese 5 millones de toneladas de plástico en Europa para el 2025, adicional a lo que se está reciclando mecánicamente, pues podemos hacer cuentas de la cantidad de inversión requerida que va a hacer falta. Y, lógicamente, pues eso hay que movilizar ese capital, las tecnologías tienen que estar probadas, las regulaciones del mercado tienen que estar bien establecidas, los gobiernos no pueden establecer simplemente objetivos y no facilitar, por otro lado, cuáles son los frenos que impiden el desarrollo de estas tecnologías y dar soluciones al mercado, y en eso estamos todos y, lógicamente, pues es complicado, pero entre todos estamos convencidos que se va a poder conseguir. Me gustaría, para cerrar, lanzaros una pregunta a todos, recopilando así varias que nos han llegado y acompañándola incluso de una reflexión, ¿no? Porque en todos los sectores, o muchos sectores, hablo de alimentación, hablo de cosmética, de absolutamente todo, hay muchísimas empresas que están enfocadas cada vez más a la sostenibilidad y a veces están cambiando. Yo lo que conozco, están cambiando sus envases, a veces no hacia el plástico reciclado, sino a cambiar radicalmente, ¿no? O sea, en lugar de plásticos, pues nos vamos a otro tipo de materiales que se han ganado la fama de ser más sostenible. No siempre no siempre siendo lo más objetivos que deberían ser, ¿no? Pero sí que se utiliza ese cambio de material de plástico por otra cosa como claim. Entonces, ¿hasta qué punto veis que cabe la posibilidad de que esa deriva
cambie, o porque al final hay que cambiar un poco esa visión, esos prejuicios que hemos hablado a lo largo de toda esta jornada que hay sobre los plásticos. O sea, ¿realmente va a cambiar ese prejuicio sobre los plásticos? ¿Realmente hay empresas que estén dispuestas a pagar ese sobrecoste de cambio de materiales, que de hecho están dispuestas a pagarlo, pero hacerlo por un uso de un plástico reciclado? ¿Cómo ves la perspectiva de futuro? Bueno, quizá podría romper el fuego yo, ya que he hablado del análisis de ciclo de vida. Podemos tener las opiniones que queramos acerca de los materiales de envasado y embalaje. Nos puede gustar más el papel porque viene del bosque y tal, o nos puede, en fin. Pero luego el análisis de ciclo de vida pone las cosas en su sitio. Esto es lo primero. Y más importante a veces que la huella de carbono del material propiamente dicho es la tasa de reciclado medio del sector. Y en este sentido, por ejemplo, el metal tiene una tasa de reciclado mucho más alto que el plástico y por eso el análisis de ciclo de vida muestra mejores números en muchas ocasiones en muchos sectores de metales que tienen una media de reciclado alto. Nuestro objetivo, pues, es subir la tasa de reciclado del plástico, porque entonces, por análisis de ciclo de vida, no hay argumento. Esto es una cosa que quería resaltar, pero seguro que mis compañeros tienen más que añadir. No quiero monopolizar la Sí, me gustaría, de hecho, ya solo como curiosidad, a Daniel Campo, de BASF, si por ejemplo, si estáis trabajando, además de colchones, en el reciclado químico de otras cosas, además de los colchones. Pues sí, bueno, he mencionado antes que justamente no hace mucho hemos anunciado que también estamos en un proyecto de reciclado químico para los neumáticos, que es otro sector donde, pues bueno, hay grandes volúmenes de material a reciclar. Y como este, pues en todos los, digamos, productos plásticos que hay en el mercado donde hay grandes volúmenes a reciclar, con posibilidad de reciclado químico, naturalmente se están analizando. Yo querría añadir quizás un comentario a lo que has dicho de los plásticos y su imagen. Yo creo que, como se ha dicho al principio por Alicia, creo, claro, los plásticos tienen una utilidad y esa utilidad, pues bueno, es la que es y es muy positiva. Lo que pasa es que se ha creado una imagen en el mercado negativa del plástico y aquí yo creo que hemos llegado un poco tarde, los productores, y estamos reaccionando y estamos haciendo actividades como, por ejemplo, a través de Esplásticos, ¿no?, que hemos creado con las diferentes asociaciones para intentar cambiar esa imagen y dar una imagen más real de lo que es realmente el plástico y del problema que es más la utilización que se le da al plástico. Porque los ciclos de vida, como se ha comentado, pues en realidad son mejores, son positivos frente a otros productos, pero la imagen que se ha creado en los últimos años es tan negativa que hay que hacer un esfuerzo muy grande que tiene que ver también mucho con la comunicación y la explicación a la sociedad. Sí, recuerdo, bueno, ya os lo cuento como anécdota, no hace, a lo mejor hace 1 año, 2 años, recuerdo que publiqué en Prensa General un artículo sobre el ciclo de vida, ¿no?, comparando el uso de envases de plástico con respecto al uso de papel. Y claro, salía ganando por goleada realmente el plástico. O sea, a nivel de impacto medioambiental gana el plástico y sorprendió muchísimo. Y claro, sorprendió muchísimo del público de, ¿pero qué dice esta chica? ¿Sabes? ¿Quién le ha pagado para decir estas cosas? ¿Sabes? Hay un poco unas grandes resistencias cuando vas con los datos. Realmente las cosas son así de evidentes y se resisten incluso pues, a poner un titular en una noticia de sí, un envase de plástico puede ser más sostenible que un envase de papel. Pues en muchos casos sí. Y recuerdo que cuando lo publiqué, el titular me lo pusieron con interrogantes. Y yo, no es un interrogante, es una afirmación. Sí que lo es, pero sí que me encuentro como comunicadora científica con ese tipo de resistencias. Entonces, creo que tenemos un gran trabajo por delante a la hora de comunicar y de hablar de qué son los plásticos, porque ni siquiera se sabe muy bien qué son, digo en el público general, no en el público experto, lógicamente, y hay un gran trabajo por delante para
para darle la imagen que realmente se merecen estos materiales, que desde el punto de vista científico es totalmente injusta. En este foro no vamos a convencernos sobre eso, pero lo que sí está claro es que, desde luego, no es un problema de los materiales. Si eso, como tú has dicho, como científica, como un análisis de materiales, claramente el desarrollo del plástico es porque es un material muy bueno. Pero lo que todo el mundo, nadie analiza concretamente, que esto es un problema de gestión de residuos. Un problema donde realmente donde se ve plástico porque es ligero, porque tiene color, tenemos que pensar que hay 10 veces más de contenido de basura en ese entorno. El plástico representa un 10, un 15% de la basura, y si vemos plástico tenemos que pensar que es que hay 10 veces más de otro tipo de basura que no se está propiamente recogiendo. Y esto es el caso, y estamos convencidos que dentro de 10 años el mundo va a decir, gracias al plástico se han mejorado los sistemas de gestión de basuras en partes del mundo que actualmente no tienen recursos. Sí, es que es casi lo que tú dices, es casi un problema de percepción, es un problema estético. Pues vemos plástico por ahí y asumimos, o asumen que es residuo, que es contaminación, y en cambio un residuo de otras características, cerámico, por ejemplo, no se percibe como residuo o en la misma magnitud que se perciben los plásticos. Entonces, si estamos ante un problema de percepción, pues una de las formas de afrontarlo, desde luego, es con la comunicación, y gracias a eventos como este, y gracias a Innova Plásticos, a eventos de este tipo, que deberíamos hacer más, porque hay que comunicar mucho más sobre los plásticos. Sí, nos pasamos ya de horas. Simplemente un tema otra vez. Insisto en la tasa de reciclaje y en la tasa de reutilización de un producto. Porque esto puede dar sorpresas. Una cosa es tener una opinión y esperar un resultado de un análisis de ciclo de vida, y otra cosa es cuando pones las tasas de reciclado y de reutilización de un producto, puedes llevarte una sorpresa. Si no, pensad en una taza de cerámica, que se puede utilizar miles de veces, una de plástico quizá unas cientos de veces y una de papel una vez. Y eso distorsiona totalmente la huella de carbono del material cerámico versus el plástico versus el cartón. Con lo cual, hemos de subir la tasa de reciclado del plástico mucho. Y esto es un esfuerzo que tenemos que hacer toda la cadena de valor. Sí, bueno, eso lo decimos siempre. En ciencia no se opina, ¿no? En ciencia se mide. Para cerrar este evento, me vino a la cabeza una frase. La primera tabla periódica que tuve colgada en mi habitación de adolescente tenía una frase que decía: la química es vida y es progreso. Y me gustaba recordarla para este cierre, porque los plásticos sí pueden ser sostenibles, y si lo serán, será gracias a la química. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en Innova Plásticos. A vosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.